Personas que vivieron en los años 70, 80 y 90. ¿Cómo era realmente? Un montón de gente fumaba cigarrillos y los fumaba en casi todas partes. Las secciones para no fumadores en los restaurantes con frecuencia eran solo una sección diferente cuando todo el lugar estaba lleno de humo. Me encantaba cómo las tiendas de barrio o supermercados y muchos otros negocios tenían al menos una máquina recreativa. Entrar a una tienda para escuchar a alguien jugando o escuchar la demostración del juego proporcionaba un ambiente divertido que en gran parte ya no existe. Los teléfonos públicos estaban por todas partes. Era increíble cuando tenía como 16 años con un buscapersonas. Solo podía decir que no podía encontrar un teléfono público cuando mis padres me buscaban. Coordinar con la gente era mucho más difícil. Por supuesto, como si alguien llegara realmente tarde a algo, retrasando a todos, y nadie tuviera idea de lo que estaba pasando. Se pasó mucho tiempo esperando cosas. Primero tuve en mis manos la NES poco después de su lanzamiento. Y vivir esa época en los juegos fue increíble. Mis amigos y yo teníamos un lugar de reunión donde si necesitaban mi ayuda en un juego, estarían allí a una hora determinada. Había mucho de eso, como que si ibas a un concierto con alguien, era importante designar un lugar de encuentro si te separabas. El lanzamiento de nuevos medios como canciones o películas fue mucho más emocionante, ya que las opciones eran más limitadas. O ibas al cine o tenías un puñado de canales en la televisión. Pero visitar lugares de alquiler era divertido. A altas horas de la noche, básicamente no pasaban más que infomerciales. Las bombillas de la vieja escuela emitían una buena cantidad de calor. Si fueras a una función de teatro, habría una enorme bombilla similar a un horno para iluminar el escenario, haciendo que todos sudaran. Y solo mi experiencia. Pero si pasabas junto a una persona, generalmente saludabas, tal vez porque se sentía incómodo no reconocer su presencia, no tener nada más para ocupar tu atención. Recuerdo el cambio cuando los teléfonos nos hicieron comenzar a mirar hacia abajo y no mirarnos el uno al otro. Realmente era un mundo diferente en ese entonces. Estaba tranquilo, no quiero sonar como un boomer, pero fue muy silencioso. La gente pasaba más tiempo al aire libre, leyendo y sentada sin hacer mucho. No podías marcar lo que quisieras en un servicio de transmisión. Si querías aprender algo, tenías que ir a una biblioteca. Incluso había personas en la biblioteca que eran una especie de Google humano. Les hacías una pregunta y irían y encontrarían la respuesta. La correspondencia era más lenta. Enviabas cosas físicamente. Tenías que hacer un seguimiento de cosas como cuentas bancarias y facturas manualmente, con lápiz y papel porque no podías simplemente ver tu saldo. Los padres no estaban tanto. Los niños llegaban a casa de la escuela y se preparaban un refrigerio. Luego se subían a sus bicicletas y se iban. Es más, estar en casa para la cena, y confiar en que tus hijos volverán a casa. El mundo también era más pequeño. Sabías sobre tu ciudad, tus amigos, tal vez tu familia si eran cercanos. Y eso era todo. Ciertamente no sabías qué estaba comiendo una celebridad o qué hacía un chico en China caminando todo el día. Cuando era niño en los años 80 y 90, recuerdo pedir cosas que literalmente tardaban de 6 a 8 semanas en llegar. Y cuando lo hacían, era un gran problema. Lo mismo con recibir una nueva revista por correo todos los meses. Eso también fue emocionante. La idea de algo como el envío Prime de 2 días como algo automático hubiera parecido una locura. Hubo comerciales de FedEx en ese entonces sobre su nuevo servicio nocturno y fue visto como raro y revolucionario. Crecí en el campo de los caballos en Nueva Jersey en los años 70. Teníamos 13 acres de campos y graneros, una gran casa de campo, tractores, karts, minimotos y motos de nieve. Mi hermana tenía una camioneta a los 15 años que siempre tenía una paca de heno en la parte trasera porque entonces calificaba como camión agrícola y se le permitía conducirla. 2 de mis vecinos y amigos estaban en granjas de vacas. Uno criaba carne de res. El otro era una granja de leche. Rara vez nos contactamos de otra manera que no sea una visita. Si querías ver lo que estaba haciendo tu amigo, te subías a tu minimoto o lo que sea y te acercabas. Las radios CB eran las únicas comunicaciones reales de largo alcance, además del teléfono. Cuando tuve la edad suficiente,
Coloqué una antena en la parte superior de la casa y tengo grandes recuerdos de hablar con mi amigo, a 2 millas de distancia, mientras veíamos el mismo programa de televisión. Eso fue emocionante. Los años 80 fueron salvajes y emocionantes. La tecnología lo estaba pateando. Todavía antes de Internet. Pero los BBS eran la forma de vivir y morir. Iniciar sesión para ver lo que la gente ha dicho en línea en los últimos días fue ingenioso. Ejecuté un BBS en un clon de Apple II que tenía un grupo de aproximadamente 25 personas locales, los cargos de larga distancia eran una cosa. Y de vez en cuando teníamos una fiesta y todos se reunían en persona. Eso fue una locura. Fui a muchos conciertos de rock. Una lista corta, sí. Realmente vi todos estos actos en vivo. Pink Floyd, Frankie va a Hollywood, Jethro Tull, Moody Blues, Boston, Bon Jovi, Grateful Dead, Genesis, Billy Joel. Los catálogos impresos eran el rey absoluto. Computer Shopper era un catálogo que tenía cientos de páginas y era el equivalente a navegar por eBay. En forma impresa, podrías encontrar casi cualquier cosa allí. Comparado con hoy, el mayor cambio es no tener todo el conocimiento del mundo al alcance de la mano. Podrías discutir durante horas sobre si el niño pequeño dice, mira mamá. No hay ningún avión en el cielo, y tengo una docena de opiniones. Y no había forma de saberlo a menos que alguien tuviera el álbum. La cinta o lo que sea y entonces todavía discutirías. Los atlas de carreteras de Rand McNally fueron muy divertidos. Tengo en mi mano un mapa de todos los caminos en los Estados Unidos, podemos ir a cualquier lugar. Recuerdos de la década de 1970, las películas eran muy diferentes. Tratando de ser más realistas. Incluso las comedias tenían más mordiente. Hubo una crisis energética, y todo el mundo estaba obsesionado con el ahorro de energía, usando menos electricidad y gas. Las ciudades estaban muy sucias y abandonadas debido a la fuga blanca. Crecí en una ciudad, pero la gente a menudo se asombraba de que, cuando dije que crecí en la ciudad X, en realidad no me refería a un suburbio fuera de la ciudad. Disco estaba en todas partes. Y la cultura disco, ahora lo que llamamos clubbing, era omnipresente. La política era mucho más centrista. Por ejemplo, los izquierdistas odiaban a Nixon. Pero no había duda de que apoyaría la era. Recuerdos de la década de 1980, neón. Mucho neón, pasteles por todos lados. Y de alguna manera llegué a sentirme muy asertivo. El rosa y el turquesa dominaron el día. Otras tendencias agresivas de la moda, todo asimétrico, colas de caballo laterales. Un arete largo, usar zapatos de diferentes colores, etc. Ropa holgada y de gran tamaño, cinturones sobre camisas, cabello emplumado, enormes sombreras. La Guerra Fría ensombreció todo. Había una sensación de que la población entera del planeta podría ser eliminada en cualquier momento. Y para aquellos que sobrevivieron, el resultado del holocausto nuclear les haría desear morir. Esto saturó todo. Las películas se volvieron más tontas, más caricaturescas, y nació la era de las secuelas desbocadas. La televisión estaba dominada por comedias de situación familiares con padres e hijos bien intencionados pero un poco tontos que eran listos como un látigo o tontos como rocas. La música pop era súper divertida, menos seria y menos sofisticada que en la década de 1970. La música New Wave era genial y, de alguna manera, se la consideraba clandestina, aunque todos la conocían y escuchaban algo de ella. Recuerdos de la década de 1990, políticamente y en términos de política mundial. Fue mucho menos estresante que los años 70 y 80, que todo terminó el 11 de septiembre de 2001. Por supuesto, los medios de comunicación, anuncios, películas, televisión, etc., se volvieron más cínicos y la gente prefirió el ingenio seco. La era de la moda agresiva de las décadas de 1970 y 1980 terminó. Y la ropa era menos experimental y expresiva. No más colores llamativos y patrones o cortes salvajes como pantalones acampanados o hombreras gigantes. Mucha ropa negra. La música popular se fusionó con el rap y el R&B y se volvió menos animada. Crecí en una provincia pobre de un país del tercer mundo. Los 90 en mi pueblo no fueron divertidos. Mi familia vivía por debajo de la línea de la renta, al igual que más de la mitad de la población del país. No estábamos hambrientos,
pero tener que saltarnos una comida no era raro. Y la carne era un lujo. Mi pueblo no tenía agua corriente, así que era mi trabajo llevar agua del pozo a casa. Compartimos un baño para toda la comuna, que es solo un hoyo en el suelo. Dato curioso: no viví en una casa con un baño moderno hasta que ya era un hombre. Teníamos electricidad durante 2 o 3 horas al día si teníamos suerte. Así que, por supuesto, nadie tenía electrodomésticos como aire acondicionado, lavadora o nevera. La mayoría de las casas solo tenían unas pocas bombillas, un ventilador o 2 y una radio. Una casa tenía un televisor de 14, en blanco y negro. Ellos eran la estrella. Nos reuníamos en su casa para ver las noticias todas las noches. Generalmente teníamos electricidad alrededor de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Viajar era un dolor enorme. Lo mejor que la mayoría de nosotros podía pagar era una bicicleta. Si tienes una bicicleta, entonces eres rico, y los autos eran un mito para nosotros. Los niños, algunos de mis parientes se mudaron y era difícil visitarse. También teníamos 1 o 2 teléfonos para todo el pueblo. El teléfono celular bien podría ser el replicador. Cada vez que alguien nos llamaba, el dueño del teléfono les decía que volvieran a llamar en 5. Corrieran a nuestras casas y nos dijeran que los acompañáramos. Pero al menos seguía siendo mejor que los años 80 o 70. No experimenté esos tiempos personalmente, pero tuvimos una guerra que mató a millones de nuestros compatriotas. Luego embargo, hambre y malestar social. Estoy agradecido de que las cosas hayan mejorado tanto a lo largo de las últimas 3 décadas. Mis hijos ahora pueden vivir una vida que yo o mis padres ni siquiera nos atrevíamos a soñar en ese entonces. Había una cierta sensación de optimismo, en los 90 al menos. Yo era solo un niño, pero, incluso entonces, podía sentir un consenso general entre la gente de que las cosas estaban bien. Suave, tal vez, sin mencionar que prevalecía la emoción de que estábamos construyendo un milenio completamente nuevo. Así que creo que todos tenían la esperanza de que cosas buenas esperaban detrás de esa puerta: el fin de la guerra, el fin de la pobreza, la enfermedad, lo que sea. El siglo XX había sido un infierno. 2 guerras mundiales, Vietnam, una guerra fría. La gente estaba lista para ver algo mejor, y por un breve tiempo, lo vimos. Luego ocurrió el 11 de septiembre y todo se vino abajo. Sí, yo también recuerdo ese optimismo de la década de 1990. Las cosas definitivamente estaban mejorando. Luego un par de aviones se estrellaron contra el WTC, la guerra contra el terrorismo, etc. Y todo se puso en forma de pera. Íbamos a lugares. El futuro es brillante. Sí, finales de los 80 y principios de los 90 me hicieron pensar que nuestro futuro eran los supersónicos. Resulta que terminamos con The Walking Dead. Nacido en los 80, pero crecido en los 90. Fumar mucho más. Todas las escuelas secundarias tenían algún lugar, los contenedores de basura, las gradas para visitantes, el árbol de atrás, donde los niños fumaban. Las últimas filas de los aviones estaban reservadas para fumadores y estaban cubiertas por una espesa neblina por la que tenías que pasar si querías ir al baño. Los autos tenían ceniceros integrados en los reposabrazos que me gritaban por abrirlos y cerrarlos cuando me aburría. La recopilación de información fue más diversa. Si querías una pizza, tenías que conseguir la guía telefónica y llamar. Para ver una película, busque en el periódico las funciones de teatro. Para investigar, ve a la biblioteca. Todo eso se puede hacer en un teléfono ahora. Mi primer auto tenía un paquete de fumador, que incluía el encendedor y un cenicero. Nunca fumé, pero ese paquete para fumadores me convirtió en uno de los primeros adaptadores para cargar mi teléfono en el automóvil. Y ese cenicero era mi almacenamiento de cambio, y $10 de emergencia para usar solo para gasolina. Tengo un lugar diferente en mi auto actual para el cambio, y la inflación convirtió ese 10 en un 20. Pero extraño ese pequeño cenicero. Era el almacenamiento de dinero perfecto. Yo tenía 9 años en el 89, así que los 90 resumieron toda mi adolescencia. Fue grandioso, tenía una sensación fácil y libre de estrés. La cultura musical todavía estaba muy viva y teníamos buena música.
No teníamos teléfonos celulares, o las redes sociales, entonces podía salir de la casa y nadie sabría dónde estaba a menos que yo quisiera que lo supieran. Gracias a Dios no tenía celular. Me metí en suficientes problemas con una cámara desechable. Solo puedo imaginar cómo hubiera ido eso con un teléfono celular y las redes sociales. Yo tenía un localizador. Pensé que era tan genial. El mensaje de mi localizador incluía la palabra, ¿qué pasa? Porque ya sabes. Estaba bien. La única presión que tuve para ajustarme a los estándares de belleza provino de la revista 17 y Cosmopolitan. No Instagram. La década de los 90 fue una joya y la mayoría de nosotros no nos dimos cuenta mientras estábamos en ella. Dicho esto, disfruta de tus décadas. ¿Quién sabe cuál será la próxima década de los 90 y tú también te la perderás si no estás prestando atención? Nací en el 84, así que no recuerdo mucho de los 80 pero recuerdo todos los 90. Se sentía como un tiempo más simple. De hecho, tenías que esperar las cosas. No podías simplemente comprar lo que fuera de Amazon. Recuerdo que mis padres tenían una chequera real con un registro en el que registraban sus transacciones. Como adulto, no sé cómo lo hicieron. Cuando tuve mi propia cuenta bancaria, pude ver todo en línea. En mi barrio, todavía teníamos una tiendita en la esquina donde podías comprar caramelos de 1 centavo. Todo parecía realmente tranquilo. Tuve una gran infancia en los años 90. Extraño ir a la tienda solo para buscar juegos, películas, álbumes, y probablemente no solo en una tienda, sino en todas las tiendas de un centro comercial que vendan esas cosas. Comparando selecciones y precios, tal vez encontrando algo en el contenedor de ofertas, y luego ir a casa a consumir esa cosa el mismo día. Hoy en día puedo obtener todo en la computadora de inmediato, pero no puedo decidir qué elegir y termino sin hacer nada. Hay pocas razones para ir a una tienda a menos que ya sepa lo que está comprando. Y esa es una de las razones por las que rara vez salgo de casa. La música fue excelente. Las opciones de comida eran lo que cocinaba tu mamá. O no, si tu mamá quería, o le importaba, saber dónde estabas. Solo miraba calle abajo para ver en qué patio estaban todas las bicicletas. ¿Sabes que se te permitió volver a la casa solo cuando se encendió la luz de la calle? Dije, luz, porque mi madre tuvo que comprar una farola para ponerla en nuestro patio trasero. No había luces en nuestra calle. Si viajaba durante la noche, los niños dormían en la parte de atrás. El niño mayor se quedó en el asiento trasero, el del medio en el piso y el más joven dormía en el tablero trasero. Recolectó las botellas de Coca-Cola de botella verde. Las grandes valían 10 centavos y las pequeñas valían 5. Así que 2 grandes y una pequeña le darían un cuarto, que fue suficiente para otra Coca-Cola y una barra de chocolate. Cuando teníamos sed, bebíamos de la manguera. Dejar que se enfríe primero. Si escucha un fragmento de una canción, digamos que escuchó un poco en la radio AM mientras está muy fuera del alcance de la transmisión. Tenía que recordar la canción y esperar que alguien pudiera reconocerla cuando la describió. Me tomó 4 años encontrar uno. Si querías hacer una cinta mixta, hacías clic en grabar, en una grabadora de mano frente al altavoz y rezabas para que el DJ no hablara durante la introducción. Jugamos todo el día sin la supervisión de los padres. Anduvimos en bicicleta por millas. A las 12, caminaba por la calle con una 22 y mi amigo con una calibre 12 y lo único que nos decía cualquier adulto era, cuidado. Caminábamos o andábamos en bicicleta por todas partes. Obtuviste una bicicleta nueva cada Navidad y, por lo general, se desmontaba y se reconstruía en febrero. Teníamos que saber cambiar nuestras propias cadenas, cambiar nuestros rodamientos y equilibrar nuestras propias ruedas, solo para nombrar unos pocos. Y el bono, no hay evidencia en vídeo de las cosas estúpidas que hicimos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.